Brilla tu fuerza, tu luz, tu destino. Muy buenos días, queridas guapas, querida audiencia. En este podcast de hoy tenemos un tema absolutamente especial para ustedes, y es cómo podemos las mujeres ejercer nuestro derecho a decir no sin sentirnos culpables. Para esta mesa nos acompañan como siempre nuestras guapas. Buenos días, queridas guapas. Muy, pero muy buenos días, Aarón. Un abrazo desde la distancia. En verdad que es un gusto estar acá. Vivi ya se conecta nuevamente. Estaba ahí en el backstage, pero se nos fue un momento. Pero acá volvió. Acá está Vivi con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días para toda nuestra audiencia. Es un placer, como siempre, saludarlos y, por supuesto, hablar contigo, Aarón, hablar contigo, Erika. Ha sido un día muy interesante, del cual seguimos creciendo y aprendiendo. Y pues un saludo a toda la comunidad guapa que se conecta. Tengamos en cuenta ver nuestras redes sociales, suscribirse, pero bueno, les iremos contando más adelante. Un saludo para todos. Bueno, pues sí, como veníamos hablando, el día de hoy vamos a abordar el tema de decirnos sin culpa. Y para comenzar, esta mesa ha trabajado, les cuento, querida audiencia, varios pasos, varias aproximaciones a este tema. Para dar comienzo a pues vamos a hablar sobre esa dignidad versus ese deseo de agradar a los demás. Y entonces, bajo esa perspectiva y en la vida diaria, ¿cómo aplica eso, querida Erika? ¿Cómo lo ves? ¿Será que buscamos agradar más a los demás y ponemos en riesgo nuestra dignidad o eso es simplemente algo que no es cierto? Nunca nuestra dignidad está en riesgo. ¿Cómo lo ves? Pues Aarón, mira que tocas una palabra que es clave, es muy importante y es la dignidad. Pienso que es un concepto que se ha tergiversado porque se confunde con orgullo. Para mí, a mi modo de ver, lo digo de manera muy, muy personal, quiero dejar eso claro, que lo digo de manera muy personal, o sea, no lo estoy diciendo, es que eso es la última, la Real Academia, no, o sea, lo dice Erika González. Para mí la dignidad muchas veces se confunde con orgullo, pero la dignidad es un regalo maravilloso y es un límite muy lindo que nos ha dejado el Señor, de manera muy, muy, o sea, desde ese punto de vista quiero empezar a trazar este concepto tan bonito que tú nos das, Aaron, la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es la dignidad? Y realmente ese es un valor que tenemos, es un valor, un regalo muy importante que toda persona debe tener realmente. Por el simple hecho de ser humano, implica que merece respeto y estima, ¿sí? Todo el respeto y estima. Lo que pasa es que a veces esa dignidad se confunde con orgullo, ¿sí? Y a veces de pronto, ¿y por qué lo digo de esta manera así tan fehaciente y como tan insistente, digámoslo? Porque es que a veces irrespetamos a las otras personas, pero queremos que esas personas, o sea, esas personas nos pueden irrespetar y faltan a nuestro respeto, pero nosotros sí tenemos que respetar su dignidad cuando ellos han faltado a la nuestra. Entonces es un regalo que debemos honrar en todas las elecciones que hagamos, en el área laboral, en nuestra familia y mucho más en el plano de la pareja, ¿no? En esa intimidad de pareja que se tiene también, la dignidad es un trazo maravilloso, un límite muy lindo, porque actuamos bajo la convicción y no por obligación, y vamos a ser coherentes con lo que estamos haciendo. Un tema muy importante, convicción y no obligación. Pero Viviana nos trae una estadística muy importante y es que eso no es cierto para el 100% de los casos. ¿Tú qué has podido observar, Vivi? Bueno, definitivamente, mira, el 62% de las mujeres priorizan necesidades ajenas sobre las propias y eso lo vemos todo el tiempo. Generalmente, sobre todo las mujeres, colocamos primero las necesidades y los deseos de otras personas por encima de los nuestros o de lo que podamos querer o esperar. Es muy importante tener en cuenta que también hay que aprender a decir no.
desde lo asertivo, desde lo que puede llegar a ser o significar lo que me hace bien a mí y lo que no me está ayudando a estar tranquila. Esto fortalece la autoestima, redefine nuestro autovalor. Nosotros, es decir, las mujeres que en general tenemos esa convicción de que primero está todo el mundo sobre nosotros y lo que decidan las necesidades que tienen los demás. Y definitivamente es un paso de autoestima, es un paso de confianza, decir, no, también quiero descansar, no, no lo voy a hacer, no, 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 no lo quiero, no lo necesito, porque estoy redefiniendo mi valor, mi autocuidado, mi autovalor. Inclusive pues en temas íntimos de pareja, si yo no quiero, y también le pasa a los hombres, obviamente, si no quieren tener algún tipo de relación o algún tipo de contacto sencillamente porque quieren darse el espacio porque pues hay otros lenguajes íntimos con los cuales se puede convivir y compartir, se debe tener la tranquilidad de que tú puedes comunicarte y decir no lo quiero hacer, no es el momento, no, pero tener esa tranquilidad de que la otra persona o las otras personas, si es un tipo de relación de familia, de amigos, de hijos, tengan esa posibilidad de decir, bueno, está bien, entiendo que no es no, y doy ese espacio y esa brecha de relajación y de confianza y de simplemente que no va contigo, que no va con lo que quieres hacer. Básicamente, Entendido. de eso habla la Viviana, estadística. pero el tema es este, o sea, listo, entendemos la estadística, entendemos que tenemos dignidad, entendemos eso, pero acá no obra parte la culpa. ¿Tú qué piensas? Esa culpa, Claro, ese mandato social, ¿será que eso influye sobre nuestro comportamiento? por supuesto, porque tenemos como claridad, sobre todo porque somos seres sociales. Nosotros nos movemos en diferentes esferas, en la familia, en la universidad, en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Y pues es muy importante esa imagen que proyecto hacia los demás. Y para algunas personas es más importante que para otras. Claramente, si yo siento que decir no me va a hacer sentir culpa porque no estoy satisfaciendo las necesidades de los otros cuando ya lo he venido haciendo, claramente me va a hacer sentir culpable. Pero es importante entender que el decir no en ocasiones no tiene por qué afectar a las demás personas. Simplemente es Okay. una decisión y debo comunicarlo de tal forma que no sea como que llegaste al límite de la tapa de la olla y dijiste no, y estallaste y rompiste todo y todo se quebró, no. Debes tener la capacidad de comunicarte y de decir, no, no quiero, o no, no puedo, o no, no, en Okay. este momento no, con total calma y con total tranquilidad. Y eso te va a brindar a ti estabilidad, confianza, mejorará tu imagen, porque una persona que sabe decir que no, pues proyecta esa seguridad ante las demás personas, ese valor y ese respeto de cómo Sí, debe bueno, ser tratado. yo a veces pienso que la culpa es como un freno, ¿no? Que a veces nos tranca y no nos deja pronunciar ese no. Pero así, a mí sí me interesaría desde la perspectiva de Erika, ¿cómo es ese freno? ¿Cómo podemos superar ese freno y poder abrirnos a decir no cuando tenemos que decir? Ay, perdón que no había cerrado mi micrófono para escucharles bien, perdona. Pues es que realmente el tema de esa culpa anticipada, como decirlo así, esa como lo hablaba ahorita Viviana, es como lo que también a veces frena, ¿no? Lo que nos dice realmente, si es mi culpa no poner el límite, ¿sí? O realmente lo hago con la intención de herir a la otra persona, porque muchas veces pienso que esta parte es una parte también de cómo soy como persona frente a los demás, ¿sí? Porque yo puedo decirle a mis hijos, no, no quiero, pero los estoy hiriendo en la forma como se los estoy diciendo, cómo estoy marcando ese límite. Si realmente estoy faltando a su respeto, como también como personas que ellos son, como seres, como esos seres humanos que también son íntegros, ¿sí? O si yo o sea, como mamá, ¿cómo puedo agredirlos
¿cómo puedo agredirlos yo? ¿En qué sentido agredirlos? No, y no se me da la gana y yo soy su mamá y punto. Lo digo de esa manera porque pasa, o porque soy su papá y de malas. Puede que Eso ese no es. se necesita. Sí, yo estoy Ujú. marcando ese límite, pero ¿cómo lo marco? Porque realmente ahí sí hay culpa. Esa culpa sí me dice, venga, estoy haciendo las cosas, estoy marcando ese límite con amor, ese no lo estoy diciendo, o cómo lo estoy haciendo, ¿cierto? O si yo No, estoy diciendo ese no y la otra persona me manipula en hacerme sentir mala porque le estoy diciendo, oye, ven, no, es un límite que yo debo marcar de manera tal que yo no estoy agrediendo a la persona, pero que la persona tampoco le use en mi contra para hacerme sentir esa culpa, que es la culpa que yo ya digo, o por ejemplo, esa culpa, no, mejor yo no digo que no, porque para evitarme problemas. Entonces accedo hipócritamente para agradar a otros y por quedar bien. Entonces ya se vuelve algo social y se vuelve algo realmente que no es sano. claro, Entonces, y una, entre la culpa sana, también está la parte como que viene la razón y como que si es corazoncito o razón. Entonces, claro, una pregunta, Erika, para la audiencia. ¿Cuál sería ese tip que le podrías a la audiencia de qué los ayuda a sentir como cuándo es sano y cuándo no es sano? ¿Qué nos puedes aportar desde tu experiencia? bueno, lo primero y lo más importante, pues desde lo que abordamos al comienzo, desde la dignidad, desde el respeto. Si me falta el respeto, si lo está haciendo en contra de mi voluntad, ahí es la alerta. O sea, algo no Ujú. está bien. Otra cosa es que yo debo priorizar la comodidad. ¿La comodidad en qué sentido? Por ejemplo, si tú te ves, si tú ves que tu comodidad, tu bienestar se está viendo amenazado, tu tranquilidad, tu paz, ¿sí? Pues ahí tú empiezas a marcar el límite. Puedes acceder y decir, bueno, yo doy la oportunidad, marco unos límites, vamos a tratarnos con respeto, con amor, con cariño. Bueno, no estoy diciendo no, pero estoy diciendo en qué condiciones podemos hacerlo bien, ¿sí? Ujú. Pero si ya, bueno, nuevamente viene la manipulación, viene la mentira, porque es que cuando hay mentira, cuando hay manipulación, o sea, esas dos cosas, y sobre todo la manipulación que es ¿cómo decirlo? Es que ella no se manifiesta de manera de frente, ¿no? Ella es muy fugaz, ella es muy disimulada, se camufla, pero esa es la palabra, la manipulación se camufla muy bien. Entonces, las personas pueden manipularnos para que uno acceda a no decir no, y uno termina diciendo sí, y después uno se lamenta de haber dicho, debía haber dicho no, y ahí viene la culpa, porque me manipularon, me Ok, manipularon. Entonces, entendido. mira que ahí, primero, donde hay mentira, donde hay manipulación, ahí no es sano. Y ahí tú te vas a sentir culpable. ¿Por qué? Porque no actuaste y no estuviste, no tuviste clara la película, digámoslo así. Ahora, con tus hijos, por ejemplo, muchas veces a nuestros hijos tenemos que decirles no. Pero si yo me impongo en ese no y prohibido y rotundamente, yo le estoy diciendo a mi hijo, vaya, hágalo. Pero si yo le digo, hijo, no quiero que vayas a la fiesta, poner un ejemplo típico, porque mira, yo veo que esa fiesta va a ser en un lugar X, las personas con las que vas a compartir, veo que son personas que son consumidoras de cierto, bueno, empiezo a darle un checklist, unos motivos y unos argumentos donde yo le estoy mostrando que ese no es protección, es cuidado, es amor. Pero si yo le digo no y de malas y usted no va y aquí lo voy a encerrar y me pongo en esa actitud, miren, no se logra absolutamente nada. Sí, hay Entonces, un tema y es que clave, tú siempre, clave la comunicación. tú siempre has hablado de cómo escucharse a uno mismo, ¿no? ¿Esto Sí, aplica también para este caso? claro, porque es que mira, es que mira, para mí es muy importante la comunicación y una comunicación asertiva. Ok, Pero esa comunicación asertiva no se da como les decía con el ejemplo de ahorita, no va y punto y de malas y no lo quiero dejar ir.
No, esa no es una comunicación. Yo estoy colocando una prohibición, pero no estoy marcando el límite. Es que ese no, para mí, parte desde el hecho de no como un límite sano, de amor, de protección, de cuidado. En el huerto del Edén, Dios dijo, no, de todo el árbol del huerto pueden comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ciertamente morirán. Él dio un límite, colocó ese límite ahí, no. Y ese límite era guardarlos, protegerlos, y les explicó el por qué. Les dijo, porque ciertamente morirán. O sea, Dios fue claro, y miren que Dios fue el ejemplo más hermoso de poner ese límite. Claro. Pero lo hizo con amor, con cariño. Les dijo, mire, de esto puede, pero hasta acá. ¿Y por qué no puede? Okay. Por esto. Entonces, miren que es bonito, es consecuente. Entonces, él no trae un argumento, una comunicación, da confianza. Con mi pareja exactamente lo mismo. Mira, pasa en el plano sexual, íntimo. ¿Por qué no? Ven, me siento incómoda, me siento incómodo. No es el espacio, no es el momento. Y nosotras las mujeres somos muy emocionales, o sea, nosotras las mujeres no somos tan físicas como los hombres. No quiere decir que el hombre no sea emocional también y tenga que estar dispuesto emocionalmente también. O sea, un hombre irrespetado no va a querer tener una relación íntima con su esposa. Entendido. Bueno, ahora lo que estás diciendo es que en todos los aspectos, aún en esa intimidad, hay momentos en los cuales uno tiene derecho a expresar sus preferencias, ¿no? Entonces yo prefiero en este momento X o Y cosa, ¿sí? A veces no estamos de acuerdo, lo estás diciendo, en la pareja, y hay formas en las cuales yo prefiero una cosa, la persona prefiere otra, puede que no estemos en acuerdo. Bueno, y eso, ¿cómo llevas esa situación en tu vida cotidiana? ¿Cómo superas ese desacuerdo? ¿Cómo haces para expresar tus preferencias sin generar un conflicto? Pues, Aarón, ha sido muy difícil. O sea, yo les confieso que yo acá me escucho súper bonita, súper guau. Uy, no, Erika, la súper madura. Pero no ha sido fácil, porque es que hay algo que a los seres humanos nos ha costado entenderlo. Y es que nuestro ego nos gana, nos domina. Y yo quiero siempre tener la razón. Y yo no tengo la suficiente, o sea, y las personas, y lo hablo a nivel general, pienso que nos falta mucha inteligencia emocional de reconocer y decir, oiga, tengo un problema y yo no me puedo comunicar, o yo soy una persona que con todo me ofendo. Si usted con todo se ofende, pilas, cuidado porque algo está pasando. El problema no es de los demás, el problema es de uno. Y ahí cuando yo wow, entonces si yo me ofendo y si yo le digo no, ay no, pues miren a esta. O sea, si yo no respeto ese límite de decir no y decir, uy, sí, qué bueno, esta persona está marcándome, me está diciendo que no, qué bueno, gracias. Hay personas que lo toman mal, que la estamos rechazando, que las estamos haciendo a un lado. Cuando realmente, oiga, si yo me pongo en el lugar de la otra persona, wow, qué lindo, porque eso es amor, eso es querer a la otra persona, eso es decir, sabe que sí, Erika la entiende, pero para mí se ha vuelto un conflicto porque decir no, usted es la mala. Usted, y eso ha sido difícil abordarlo, entonces. O sea la conclusión que estás diciendo, hay que respetar el límite, hay que decir que no, sí, digamos, claro. Hay que mantener como eso, yo dirías que como honestidad, como mantener esa postura hacia las personas. Sí, a mí personalmente, cuando he dicho no, siempre en el 90 de 10, 9 casos he sido la mala, porque he dicho no. Pero el tiempo me ha dado la razón. Y ha dicho, claro, Erika puso este límite, pero si ella no lo ponía, ¿sí? Y a veces el no también con la familia, decir no es también, ay, es que Erika no me quiso ayudar, no, es que yo te quiero ayudar de otra manera, porque es que si yo te facilito esa ayuda, entonces ¿quién va a ser después la sacrificada? Yo.
Mira que la conclusión es definitiva, esa honestidad va por encima de cualquier cosa. Pero bueno, eh, en este caso creo que no todo el mundo tiene esa capacidad de ser tan honesto. El costo es muy alto, ¿sí? Sí, Y a tú mí, lo no, expresas. y Aarón, mira, y ha sido tan difícil, porque mira, lastimosamente uno se enmascara. Mm. Entonces cometí el error de por agradar, por ceder. No me arrepiento. Cometí el error, sí, pero no me arrepiento. ¿En qué sentido? Porque di lo mejor. O sea, dije, no, está bien, voy a ceder, voy a bajar la guardia y listo, está bien. A que seamos. No lo digo en el plano de pareja, lo digo más en el plano, en algunos casos muy puntuales a nivel familiar. Eh, y he accedido y dije sí. Después, con las cosas que sucedieron, yo dije, ah, sí ve porque yo había dicho que no inicialmente. Entonces, Ajá. eso me ha dado la razón y pues ahí es donde yo digo que, pues que le doy gracias a Dios de que me permitió dar la oportunidad de decir, miren, yo no estaba tan equivocada. ¿Mm? Ujú. Entendido, entendido. Bueno, doña Vivi, ya que estás de vuelta, dime una Hola. cosa, ese expresar preferencias, tú que manejas datos, estadísticas, ¿qué dicen las estadísticas sobre ese manejar preferencias, sobre expresar preferencias y desacuerdos con los otros? ¿Cómo está eso? Pues mira, expresar diferencias y demás nace desde un interior de donde tú tienes una creencia, una tendencia a creer que la culpa es un mandato que tienes. Y por lo general todos nos damos mucho palo en la vida, en todo lo que hacemos. Todos nos castigamos por lo que hacemos o no hacemos, por lo que pudimos haber hecho y dejamos de hacer. Todo tiempo pasado fue mejor. Es una de esas frases tóxicas que Dios mío, que maltratan y demás. Inclusive en el tema sexual, te cuento que expresar lo que desean se ha visto siempre como un tabú para las mujeres, incluso para los hombres. No se les permite expresarse, no se les permite decir. Y esos patrones son los que tenemos que derribar de alguna manera cuando aprendemos a decir no. Lo cotidiano y lo íntimo, sí. Definitivamente cada día tiene su propio afán y desde que tú no faltes al respeto a las otras personas, expresando tus emociones y tus deseos, por supuesto que puedes tener un avance. Lo íntimo, sí. Los hombres también pueden decir, hoy no quiero, quiero dormir, no quiero, no quiero. Está perfecto. También te pueden decir, "Ay, quiero que me consientas". Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sentimos la culpa de, ¿será que yo hice algo mal y por eso es que algo está pasando? Y empezamos a hacer unos escenarios en la cabeza y para agregar te puedo decir que el 90% de las cosas que pensamos nunca van a pasar. Sí, eso es Si, cierto. si, Bueno, si ahora, entendemos ese tópico, aquí tú marcas un tema muy interesante y es, hay un no cotidiano y hay un no erótico, ¿no? Parece ser que ese no que decimos en la intimidad, la otra persona lo toma mucho más fuerte, lo toma de manera diferente a ese no que decimos en la vida cotidiana, digamos que no es la intimidad. sí, Ese, ¿por qué pasa eso? Porque tú estás haciendo la diferencia. Mira lo sí, interesante. claro. ¿Por qué pasa esa Pues mira, situación? pasa porque cuando tú estás, es decir, el tema íntimo es algo que tú atañes a tu ser y consideras que algo malo hay contigo si no hay una reciprocidad. Y no es así. Y de eso parte mucho la autoestima. Si en tu autoestima, si en tu carácter, si en tu forma de ser, si en el autoimagen y el autovalor que tú tienes, tu autoconcepto en general, que es la suma del autovalor, la autoimagen, la autoestima. Si ese autoconcepto te dice que no hay nada malo contigo, simplemente no es personal, es algo de esta persona, tú entiendes, no soy yo la del problema, simplemente es un no y debo entenderlo de la forma más asertiva y más adecuada, con toda la tranquilidad. Lo mismo cuando sucede hacia el otro lado, hacia la otra vía. Si yo le digo a mi pareja, a mis hijos, a mis papás, a quien sea, no, no quiero ir a esa reunión, no me siento cómoda, no quiero estar ahí,
pues debe tener la posibilidad. Las demás personas, pues tú no puedes ver la mente y el corazón de las demás personas, pero tú puedes encargarte de lo que sientes tú. Y si lo expresas de una manera asertiva donde, mira, realmente no me siento cómoda en esa reunión porque van a estar los familiares, no me siento bien, o sencillamente yo quiero estar en ese momento conmigo, me quiero hacer un spa en casa, me quiero arreglar las uñas, quiero hacer otra vuelta, quiero dormir todo el día, o sea, quiero darme ese lugar para mí en ese momento, ¿entiendes? Y lo ideal es que las personas a tu alrededor entendieran que no es porque no tú les caes, o sea, te caen mal, no, 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 no. Simplemente necesitas ese momento. Entonces debes tener la tranquilidad, la asertividad, como te digo, de decir, no, no quiero. Claro, tan Es, sencillo como eso. Es quiero un como momento para mí y sin para ti, explicaciones, además. para tu paz interior. Correcto. Claro, Erika, y sin explicaciones. esa conciencia es muy, muy importante, porque hasta ahorita parece lo que dice Vivian es muy importante, pero muy simple. Quiero tener un momento para mí, yo soy importante, hombre, mi paz, mi salud mental, ¿no? ¿Tú cómo ves Total. ese tema de estar consciente siempre y de estar lista a decir no cuando no queremos? Pues Aarón, definitivamente sí, claro, desde lo personal, pues es que precisamente es un límite que nos ayuda a cuidarnos, ¿sí? Y a priorizarnos, ¿sí? Porque pues si yo no soy prioridad, pues yo no puedo priorizar a los demás. Entonces, ahí sí realmente, o sea, no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si yo no me priorizo y digo, bueno, yo quiero tener ese espacio para mí, pues obviamente, y estoy consciente de que va a ser para mí, lo voy a disfrutar, voy a gozarme ese momento de muy buena manera, pues por supuesto vamos a fortalecer un vínculo muy especial conmigo misma, pero también, así mismo, si yo estoy bien, pues ¿qué voy a dar? Pues bienestar también. Entonces, Claro, realmente es un vínculo que podemos trazar con mucho, eso también es honesto de nuestra parte, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, sí, voy, y allá voy a estar haciendo en mala actitud, generando malos momentos, de pronto hasta murmurando comentarios, o sea, no, listo, es sano y diga, no, no quiero ir y listo. Fue más honesto decir no a que vaya y esté haciendo, o sea, por fuera y por dentro de yo no quiero estar aquí. O sea, no, o sea, creo que 1000 veces la honestidad a, a una fachada de satisfacer al otro de mala gana y que además de eso lo vamos a reprochar después, o sea, no nos vamos a quedar con eso. Y entonces vamos a culpar al otro a decirle es que usted me obligó. No, qué pena, usted no tuvo la capacidad de decir, no quería ir, ¿sí? Y no, y adicional a eso, pues se va a volver un reproche y en acusaciones tontas, donde tú te vas a sentir después culpable y va a ser una culpa irracional, porque pues realmente, pues sí, yo no tuve la entereza de decir no quería ir. Y claro. eso se ve mucho también en la parte íntima, en la pareja. Yo accedí a estar con mi esposo para no tener problemas y después se lo vamos a reprochar y yo no tuve la suficiente entereza de decirle, mira amor, es que yo no me sentía bien en este momento y es que la verdad estoy aburrida de que siempre es lo mismo. O sea, Ah, caray, tampoco soy sincera y decirle, venga, es que a mí también me gustan otras cosas, cosas creatividad, así. claro. Claro. Hasta que se hable en este momento. Tengo la Sí, creatividad. Aaron se le alumbraron los ojos, cuéntanos. Les contaba de acuerdo con estadísticas que según estudios de la Universidad de Harvard, el 40% de las mujeres que expresan lo que quieren, los desacuerdos, lo que no quiero, lo que no necesito, lo que no me interesa, tienen menos depresión. Es decir, que esto afecta la salud mental directamente. Y tenemos que aprender a decir no quiero, pero con amor. Tampoco es que vayamos a maltratar a nadie. Y sobre todo, Claro, pues en el tema íntimo también hay que hacerlo. Hay que decir, mira, amor, no quiero, estoy en este momento, no quiero. Hagamos otra cosa y variemos, juguemos. Otros elementos chéveres que van a fortalecer la relación, porque finalmente
las relaciones en pareja o con hijos, con padres, con lo que sea, se fortalecen en esos detalles, en esas imperfecciones, en esas puntaditas que nos permiten conocer al otro cuando está enojado, cuando no quiere, cuando tiene mamera, entonces esas son las cosas que te fortalecen en pareja y en Ujú. familia, y con amigos y Lo con mismo. todos. Erika, una frase para nuestra audiencia sobre esa libertad de elección, ¿cuál podría ser? Mm, Bueno, no sé, de pronto que pues podemos expresar lo que sentimos sin miedo. Al expresar lo Sí, que sentimos sin miedo nos acerca a los demás con autenticidad. O sea, realmente eso nos hace honestos, sinceros, nos hace auténticos, no dejamos de ser, al contrario, van a mm, amar esa honestidad de nuestra parte. Y seguramente sí se va a presentar el espacio donde sí se va a querer compartir, porque quería también dejar esa idea, ¿no? De que, bueno, no quise ir, pero también conocer el por qué no. Mira, es que no me siento bien con tu familia, con la familia, me siento incómoda, me siento rechazada, me siento, sí, vulnerada. Entonces es válido también conocer los argumentos del por qué no. Para mí eso es clave, es que el conocer la profundidad detrás de la decisión, ¿sí? claro. No es un no por rebeldía, hay algo detrás y eso es muy valioso, es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Y también, bueno, entonces vamos a generar esos espacios para que socialmente podamos compartir, porque entonces ya se vuelve la apatía de, ay, no quiero estar y me la mantengo encerrada. Ahí también eso no está bien. Hay que ver qué está pasando a nivel social, ¿sí? De las dos partes. Entonces, Ok. expresar lo que sentimos sin miedo, dejo esa frase, nos acerca a los demás con autenticidad. No sé si Por autenticidad. pueda ser coherente con lo que me estás preguntando, Aaron. Sí, claro que sí. Yo tendría una segunda frase que me parece importante y es que la libertad está en elegir desde nuestra verdad. Ese es un tema muy importante. Miren que se ha dicho reiteradamente en ese programa, querida audiencia, la verdad. Hay que ser consecuentes con nuestra verdad. No importa si estamos equivocados o no, pero lo importante es ser auténticos y ser honestos y tomar una elección libre. Y eso no tiene que traer la culpa, ¿sí? Porque yo no estoy negociando mi libertad. ¿Sí? Ahora, sobre este tema de libertad y todo, quisiera hacer un cambio de tercio y comentarle a la audiencia. Hay un libro muy interesante que se llama El derecho a decir no, de Walter Rizzo. Ese es uno de los temas que en la mesa lo utilizamos como bibliografía para preparar este programa para ustedes. Y hay dos conceptos muy importantes de Walter Rizzo al respecto de este derecho a decir no. ¿Sí? Son absolutamente claves. Y pues nuestras guapas han traído cada una de esos principios de Walter Rizzo y se los quieren dejar a la audiencia. Adelante, aquí las escuchamos. Bueno, les cuento que uno de los conceptos es tolerancia limitada. Es permitirte ser, no permitir más bien, no dejar que el otro te diga o te imponga. Es saber cuál es mi límite, mi tope, mi cerecita del pastel, mi fresita del hasta ahí, qué permito y qué no permito conmigo por autocuidado, por autorrespeto, por autoimagen. Y pues claramente en las relaciones sociales siempre hay una construcción donde hay una transformación a través de la misma relación social, sea con tu pareja, con amigos y demás. No te imaginas todo lo que yo he cedido con mis hijos ya adultos, porque ellos, es decir, si tú te quedas en el papel del papá de los 8 a los 15 años, pues no hay una transformación. Pero esa tolerancia, ese permitir me ha ido creciendo, creciendo. Entonces ya hay una relación de camaradería, de confianza, de apertura, donde ya tú ya no eres el papá, eres el amigo. Entonces la invitación, de acuerdo con el libro, es tolerancia limitada. Saber los límites, saber qué tolero, saber y respetar además
qué toleran y qué límites hay en las demás personas. Eso es súper importante. Si, por ejemplo, Eri es mi super parcera, mi amiga, y resulta que ese día quiere, no sé, quiere chocolate, pero resulta que ese día yo le digo, no, es que nos vamos a tomar el chocolate. Yo no te puedo obligar a hacer algo que tú no toleras. Lo que hemos hablado, nosotros hemos salido a tomarnos un café, yo me tomo una cervecita y la señorita Eri se toma su café y yo no puedo por eso decirle, Erika, tienes que tomarte conmigo una cerveza. No, porque su tolerancia y su límite es eso y yo la debo respetar. Debo respetar lo que ella como esencia y como ser humano tiene clarísimo. O sea Y que, lo mismo en las de cosas para acá. nosotros tenemos una cosa que llamamos líneas rojas. Sí, Hasta antes de las líneas rojas podemos ser todo lo empáticos que queramos, podemos ceder, podemos negociar. Pero hay unas líneas sí. rojas que se deben respetar y que debemos de ser conscientes de ellas y esas no tienen negociación. Y en pareja también sucede mucho. ¿Por qué razón? Porque si tú no toleras a un hombre infiel, ¿por qué toleras infidelidades? No las toleres. Si para ti ya tienes claro y marcados unos límites en tu cabeza de qué es infidelidad, desde la cibernética hasta la física, no lo vas a permitir. Pero a veces sucede que por la complacencia y por no saber decir no, muchas mujeres y muchos hombres aguantan. Me la hizo una vez, me la hizo 2 veces, me la hizo 3 veces. Y cuando menos piensas, pues ya pareces un alce canadiense con tanto cuernito. Eso hay que entenderlo así. Si tú tienes un límite, no quiero decir con esto que cuando si una pareja o una familia o un esposo, una esposa es infiel, hasta ahí se acaba la relación y todos se van, porque entonces ningún matrimonio existiría. Sí, Se claro. trata de construir y entender que si algo sucede, tú tienes que tener límite de decir, bueno, ok, sucedió, pero bueno, vamos a construir. Si nos amamos, si hay con qué, vamos para adelante. Pero ¿qué pasa? No siempre ocurre eso. A veces el hombre que lo hace una, la hace dos, la hace tres, la hace cinco, la hace 10 y uno queda como, ¿pero qué pasó? Sí, no, Esas son obviamente. las tolerancias. Claro, que eso es lo que tú ves, lo que hablas de los límites rojos que cada uno tiene, lo que no Cada uno soportas. tiene. Exactamente. Toalla en la cama y ya no se lo aguanta, no, es que cómo es posible que sea tan desordenado. Yo le escuchaba una psicóloga en algún momento que decía, a ver, si dejó la toalla en la cama, a ver, pues recójala. Ay, pero es que él la dejó tirada. Pero es que, ¿a quién le molesta? ¿A él o a usted? Ah, bueno. Entonces, enséñale con el ejemplo que, ay, no se deja la toalla y eduque a ese hombre y van a construir una bonita relación. Pero, Claro. es decir, ¿a quién le molesta? Realmente hay que entender esa parte. Hay que entenderlo para no ser nosotros suicidas. Porque a veces Ujú. ese no decirlo, ese dejar que pasen las líneas rojas, pues somos suicidas. No estamos Sí, cuidando de amor, nosotros mismos. Sí. nos hacemos Y la vida Erika, en cuadritos solos. exactamente, y nosotros somos los culpables, definitivamente. Ujú. Erika, ¿cuál es Tal el cual. segundo principio ese de Eric Rizzo que traes para la audiencia hoy? Bueno, pues me gusta mucho el concepto de la responsabilidad interpersonal y Ujú. es entender qué me corresponde a mí y qué al otro. O sea, Ah, ok. qué asumo yo y qué asume la otra persona. Y pues esto aplica para relaciones personales como, o sea, para todo. Digo que para todo, porque pues eso nos evita tener cargas innecesarias. ¿Y en qué sentido? Porque pues uno de los mayores motivos por los cuales nos cuesta decir no es porque cargamos con responsabilidades que no nos pertenecen. Entonces tengo el miedo a ver qué piensa el otro si le digo que no, o qué piensa la otra persona. Y creemos que debemos hacernos cargo de todas las emociones ay, Dios mío, ¿cómo va a reaccionar mi esposo? ¿Cómo va a reaccionar mi esposa? ¿Cómo va a reaccionar mis papás? O bueno, en fin, o sea, estamos más pensando en los demás, que está bien, pero es también cómo lo comunico, ¿no? Entonces también por las expectativas que me hago, las reacciones de cómo va, de cómo reacciona la otra persona, cuando en realidad pues la otra persona debe ser responsable de sí misma, ¿sí? Y entonces siempre elegir la responsabilidad interpersonal pues implica trazar límites muy, muy claros, pero esos límites yo los trazo desde el amor, desde el respeto, desde el cariño, porque estoy cuidando a la otra persona y me estoy cuidando yo, ¿sí? Entonces yo me hago cargo de lo que pienso, siento, decido y hago,
De eso yo me puedo hacer cargo, de lo que pienso, de lo que siento, cómo lo decido y cómo lo hago. Y el otro también debe hacerse cargo de lo que piensa, siente y decide y hace, por supuesto que sí. Entonces es un tema que va cruzado, o sea, que va de parte y parte. Entonces, pues por supuesto aplica para las relaciones personales, las amistades, la familia, la pareja, incluso pues para nosotros mismos y también en la intimidad emocional y física. Sí, Y o sea, quiere decir bien, que estás haciendo acuerdos y estás haciendo contratos todo el tiempo. Bueno, y en un contrato, estimada audiencia, hay cláusula penal, ¿no? no, es ¿Cuál, que cuál precisamente, sería esa cláusula penal no, por incumplimiento del contrato? es que precisamente es un contrato, pero más allá, yo no lo miraría, yo le diría un pacto donde Ok. tenemos unas condiciones, unos términos, unas cláusulas, ¿sí? Ujú. Donde tenemos clara esa distinción y por supuesto eso nos hace muy responsables de cada uno cómo vamos a llevar eso, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si yo digo no, entonces se va a poner triste y será mi culpa. No, no, porque yo cómo lo comunico, cómo lo estoy diciendo, cómo le estoy trazando ese límite, ¿sí? Entonces un ejemplo, ay, no, mejor no lo quiero decepcionar, entonces mejor acepto, aunque yo no quiera. Ahí ya también no estoy siendo honesta, porque no estoy siendo, ¿sí? Pero también la otra persona debe también aprender a aceptarlo y entender mi no, ¿sí? Entender el por qué no, ¿sí? Entonces, Y mira en este que aspecto, en realidad la mira, Erika, tristeza, dime. no, una cosa muy importante en esta responsabilidad interpersonal. A veces nosotros actuamos sin saber para dónde vamos. O sea, hacemos saltos al vacío en parejas o con las personas. Es que, Y acá se está hablando de tener un pedacito de razón antes y planeación y saber, venga, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Esto no es un salto al vacío, ¿no? Parece que tu reflexión nos lleva a nosotros a pensar de que hay que planear algo, pensar algo y no simplemente cogernos de la mano y saltar al vacío, ¿no? Así lo estoy percibiendo en este momento, ¿no? Con lo que tú estás diciendo. pues es que, Aaron, mira que si eso está pasando en la pareja y ay, vamos a ver a qué pasa, a ver a qué nos... Es un riesgo demasiado alto, demasiado alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a contar un caso puntual. En una ocasión mi esposo dijo, bueno, yo quiero dar este paso, mm, pero yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que suceda. Pero para que suceda debo retirarme de trabajar. Y teníamos que estar dispuestos a que podía pasar en 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, no sabíamos, era algo incierto. Pero esa decisión fue muy bonita porque fue acertada, fue comunicada. No, no fue que mi esposo dijera, ay, me voy a salir de trabajar y usted mira, usted la que como usted está trabajando asuma. No, ambos dimos ese salto al vacío, pero conscientes, porque él me lo comunicó me comunicó el por qué lo iba a hacer y cómo lo pensaba hacer. Y planeamos y nos preparamos y dijimos, bueno, económicamente, ¿cuánto tiempo podemos resistir este momento? ¿Cierto? Entonces mira que fue un salto al vacío porque no sabíamos el tiempo que iba a pasar para que mi esposo pasara al otro lado a otro trabajo. Entonces, pero yo no, y yo al aceptar, yo no podía reprocharle, claro, es que usted se salió de trabajar y ahora me tocó a mí todo sola, es que usted, no, yo tuve que asumir eso y decir, wow, estoy contigo y yo voy a sostener esto juntos, vamos los dos, no estás solo, vamos los dos. Y eso fue muy bonito. Entonces, mira que fue diferente porque fue planeado, fue concertado, fue comunicado y hubo la confianza suficiente para decir, lo pensamos hacer así. Yo perfectamente le hubiera podido decir, no estoy de acuerdo, tienes que seguir trabajando porque yo no puedo sola. Claro. Y O él, sea, y él también en tenía... este caso, la planeación, mira que no es saber exactamente las consecuencias del futuro, sino es en la plena comunicación, en la claridad, en el acuerdo y en el Claro, entendimiento de las dos partes para ir hacia adelante con un conocimiento pleno de lo que se está haciendo, sin dobles agendas. exacto, y la cuestión es también, o sea, pero que yo también vea, o sea, yo también ver en mi esposo que realmente sí hubo esa reciprocidad a su decisión. Ay, no, me retiré de trabajar y voy a esperar aquí que me llamen de la empresa donde quiero trabajar. No, eso tenía que ir consecuente, o sea,
Si yo ya veo que no hay coherencia en esa decisión y veo pasividad, ahí yo digo, wow, faltamos al acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tenía que, claro, porque si yo digo, ay, no, me voy a salir de trabajar y voy a esperar aquí que me llegue el trabajo. Pues no, ahí sí ya, perdón, pero yo no estoy siendo coherente con mi decisión y yo debo ser activa y debo proponer y debo actuar. Es que a mí el trabajo, a mí Dios me quiere y me ama, pero Dios me dice, yo te quiero ayudar, pero sé diligente, o sea. Claro, y mira aquí cómo esa responsabilidad interpersonal funcionó, porque esa responsabilidad interpersonal, es decir, yo estoy en pareja, yo no tomo decisiones autónomamente, yo no hago las cosas a la tapada, yo consulto, yo cuento con el otro, discuto las cosas, llegamos a un acuerdo y bueno, si nos queremos ir los dos a tomar una aventura, pues lo hacemos, pero esa comunicación es fundamental, ¿no es cierto? Es lo que tú estás diciendo y es un tema muy importante ahorita para todos. Responsabilidad interpersonal, esa responsabilidad de comunicar, el otro vale, ¿sí? Y no podemos ser irresponsables de decir simplemente yo me callo, sigo por mi cuenta y que el otro se sorprende, ¿sí? No, y otra cosa es que yo no puedo manipular tampoco mi postura, mi posición para que el otro decida y actúe como, o sea, por la manipulación. Es que miren, a mí esa parte... Es que no sé, me ha trastornado tanto que... Y nosotras las mujeres, lastimosamente, tenemos esa tendencia. Tenemos que, lo digo sinceramente, o no, Vivi, nosotras las mujeres tendemos a manipular. Desde esposas, desde mamás. Yo soy su mamá, yo soy su esposa, yo soy su hija. O sea, no, señor, mire, por favor, les digo, no se hagan ese mal y no le hagan ese mal a la otra persona. Porque la otra persona sí, sufre. Es que la tendencia nuestra es así porque somos emocionales, entonces eso es lo que usamos todo el tiempo. Lo que es todo el tiempo. Bueno, querida audiencia, bueno, como siempre, el enemigo de nosotros, de nuestro programa, es el tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque no tenemos... Sí. Yo quiero dejar en este momento a la audiencia la siguiente reflexión. Vamos como lo pinta Erika, construyendo una vida libre de culpa. Hemos hablado en la primera parte del mensaje, ¿no? Cómo decir que no. Pero en esta parte de cómo construir una vida libre de culpa, cómo poderlo hacer sin sentirnos culpables, pues nuestras queridas guapas traen para ustedes cada una un mensaje de cierre, con una conclusión muy importante, muy poderosa, que es cómo construir una vida libre de culpa. El tiempo es todo suyo. Erika, Viviana, ¿qué mensaje dejan a la audiencia? Pues Aarón, primero aprender a honrar nuestra palabra, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo digo no, es honrar ese no, ese límite firme, con amor, con cariño, con respeto, y decir y comunicarlo de manera muy asertiva, va a abrir puertas a una comunicación, a una relación sana, desde la convicción, pero y es que la misma palabra nos lo enseña, Dios nos enseñó eso, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, ¿sí? Pero con cariño, con respeto, con amor. Insisto, para mí es el mensaje que yo quisiera dejarle a nuestra audiencia. Yo puedo decir no, pero con cariño, con amor y expresar el por qué no. Porque no y si no lo quiero hacer está bien, también es respetable. Pero ese no con cariño, sin rechazo, sin indiferencia, sin orgullo, sin soberbia. Es un no con respeto, porque me amo, porque te amo también a ti. Es un no desde la convicción, no por agradar a los demás, sino por honrar nuestros principios, nuestros valores, nuestra dignidad. Entonces, desde ese principio, yo trazo mi límite, porque lo repito y creo que lo he tratado de decir todo el tiempo, el no es un límite. Y yo sé, a la audiencia les digo, yo sé que nos quedamos cortos en los temas que estamos abordando acá o en los ejemplos que colocamos. Si usted quiere que sigamos abordando
unos temas muy puntuales o un caso en puntual, coméntenoslo, envíenlo. Por favor, guapas, queremos que hablemos de este caso puntual. Qué bonito sería, ¿cierto, no? Poder abordar Claro. ese ¿Y cuáles son esos, a dónde nos pueden escribir nuestras guapas, Erika? ¿Cuáles son nuestras redes, nuestro correo? Bueno, tenemos nuestro YouTube en Las Guapas Oficial, en nuestro canal de YouTube. Allí también recibimos esos comentarios. También en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, también nos pueden dejar un mensaje por interno. Y a nuestro correo, lasguapas.com.co@gmail.com. Allí también déjenos su historia, conozcamos esa parte. Mire, yo he luchado con esto y yo no sé cómo hablarlo, no somos expertos, pero podemos tener y brindarles herramientas muy bonitas, desde lo que somos, desde lo que tenemos, desde lo que ando aquí, las guapas, somos también casos de la vida real. Casos de la vida real, sí. Y bueno, Vivi, ¿cuál sería ese mensaje de cierre? ¿Cómo construir una vida libre de culpa? La asertividad como músculo nos permite generar esa resistencia. El músculo se debe entrenar todos los días, porque en esa medida no se atrofia, no se daña, no se lastima, sino que va a tener pues una resistencia y un crecimiento a través del tiempo. La invitación, por supuesto, es a que sigamos trabajando ese músculo, a que sigamos diciendo no cuando es necesario, con amor, por supuesto, poniéndonos los límites, recordando pues todo lo que son nuestras banderas rojas de no aceptación, nuestras banderas verdes también, y por supuesto dando a entender que tenemos un espacio y un privilegio. A veces la copa que está llena, o nosotros, si estamos llenos de amor y llenos de confianza y llenos de lo mejor, podemos dar lo mejor. Pero si no tenemos esa satisfacción de estar con ese músculo bien entrenado, de saber decir no, pues vamos a permitir que todas las personas hagan lo que quieran con nosotros, y de eso no se trata. Se trata de construcción. Definitivamente una conversación llena de muchos matices, pero llena de mucho respeto. Decir no es un acto de culpa, es un acto de libertad. Y finalmente opera tanto en lo cotidiano como en lo íntimo. Hasta aquí pues llega este programa. Nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, Aarón. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias por formar parte. Y no recuerden, las guapas, donde una voz suena, cada historia vive. Recuerden. Resuena, cada historia vibra, cada mujer sueña. Descubre la guapa que hay en ti, pues en las guapas cada mujer es una historia que hay que contar, una luz que merece brillar.